Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Pues aunque los empresarios y patrones ya hicieron su lista de medidas ideales frente al COVID-19, el presidente López Obrador ya aclaró que no habrá rescate ni a empresas ni a bancos y que el apoyo será para personas que viven al día, bien sea a través de programas de bienestar o de créditos blandos. Veamos el contexto. No habrá condonación de impuestos ni rescate a bancos ni a empresas. Tampoco habrá prórrogas para el pago de servicios o impuestos ni para entregar declaraciones fiscales. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal. Este lunes el presidente López Obrador dijo que frente a la crisis provocada por el coronavirus se blindará únicamente a los vulnerables. Hace unas semanas el Congreso autorizó prohibir la condonación y exención de impuestos, aunque se pueden aplicar en casos extraordinarios. El mandatario federal pidió esta mañana a los empresarios solidarizarse, no hacer despidos y replicar las medidas anunciadas para los empleados de la Administración Pública Federal. Las y los servidores públicos mayores de 60 años con discapacidad, enfermedades crónicas o embarazadas podrán trabajar en casa. La semana pasada el Consejo Coordinador Empresarial pidió apoyar a las pequeñas y medianas empresas para conservar 21 millones de empleos. Solicitó establecer un plan de deducción a las inversiones privadas que realicen este año y que el gobierno otorgue apoyo a las empresas que hagan recortes para que los trabajadores reciban al menos un salario de subsistencia. Además pidió apresurar las devoluciones pendientes de IVA a las empresas, acelerar los pagos pendientes a proveedores en cualquiera de los 3 niveles de gobierno y restaurar la compensación universal. El documento señala que las empresas necesitan más la liquidez que el gobierno. La Coparmex también emitió un comunicado respaldando la propuesta que realizó el Consejo Coordinador Empresarial. Punto y contrapunto. Segundo punto a discutir esta noche, que evidentemente conforme vayan pasando las semanas, conforme se vaya controlando, esperemos, la pandemia del COVID-19, vamos a empezar a migrar, a hablar ahora de temas económicos, pero ya están ahorita con estas medidas anunciadas por el gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo las ves? Empezamos con Martín ahora. ¿Cómo las ves, Martín? ¿Suficientes? Evidentemente, empresarios y muchos en la oposición están pidiendo medidas mucho más contundentes y están pidiendo que también el secretario de Hacienda sea el que hable en lugar del presidente. Yo creo que conforme pase el tiempo y se vea la magnitud de esto, van a ir anunciando nuevas medidas, pero a ver, estoy de acuerdo con el presidente. A los primeros que hay que apoyar son a los más pobres, a los más vulnerables. Ahora sí que por el bien de todo, primero los pobres. Y aquí voy a citar un Castañeda que sí te cae bien, espero que no me hagas caras, que es a Jorge Andrés. A Jorge Andrés, que acaba de publicar un muy buen artículo en Nexos que se llama Cambio de Timón, una cosa así muy bueno, sí. Que lo que dice muy puntualmente es, a ver, la dispersión de todos los programas sociales se tiene que acelerar, incrementar en algunas cosas, por ejemplo, doblar la pensión a adultos mayores y crear un seguro de desempleo de más del 50% del salario, conjunto con, o sea, que se ha mancomunado con el IMSS. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, sí necesitas incentivar el consumo y para eso necesitas que no haya despidos. Y en eso yo creo que sí va a tener que entrar el Estado a ayudar a las empresas a que no despida a tanta gente. Y ahí hay un montón de medidas que se pueden hacer, desde la banca privada que condone intereses o que dé plazos para pagar los créditos. El Infonavit también puede hacer muchísimas cosas para los créditos, para los más necesitados. Puedes postergar los pagos a la seguridad social, que no significa dejarles de pagar, pero que el IMSS absorba esa deuda. También puedes posponer las declaraciones anuales, como ya se hizo en Estados Unidos y en Alemania. Y la tercera cosa que se debe de hacer es, obviamente, dar todos los recursos a salud ahorita. Eso es lo primero que debes hacer. O sea, estas dos que dije son medidas a mediano plazo, pero lo primero ahorita es que salud tenga todos los recursos necesarios para que haya camas y que haya ventiladores. Eso es lo que yo haría. Ahora, sí se anunciaron recursos extra precisamente para ese rubro, Veloz. ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que ya habíamos hablado de las medidas que se estaban tomando por parte del gobierno, especialmente hablábamos de las de Arturo Herrera, que está en Hacienda, y del trabajo que se iba a hacer entre la Secretaría de Economía y el Ejecutivo. ¿Qué es lo que yo retomaría de esta discusión que se ha dado en torno a la condonación? El primer punto es que después de los cachitos se dijo por personas, muchas, especialmente algunas también que están aquí en el programa, que eso iba a beneficiar a muchas grandes empresas, ¿no? En el tema de la condonación de impuestos, y pues ya vimos que no. Lo segundo es que también justo el número de personas en México que controlan parte del capital privado, pues en la actividad industrial, comercial, financiera, etc., está de un lado
de las intenciones, ¿no? Y no está precisamente del lado del rescate a volviendo todo primero a los pobres, y no solamente esas personas, sino otros aliados y aliadas que tienen, especialmente la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, que se le ha pasado diciendo estos días, pero es que como la connotación a empresas, de impuestos a grandes empresas. ¿Por qué? Porque en México hay un historial muy importante de condonación de impuestos y de apoyar a las empresas en tiempos de crisis, cuando debimos haber apoyado a la gente que necesitaba. El claro ejemplo es el caso del 94. Entre el 94 y el 95, el peso había caído hasta 43%, exactamente. Se le dio a las empresas privadas 63% de las empresas del Estado, lo que permitió que se enriquecieran, lo que permitió que ahora tengamos a grandes empresas como el Grupo Salinas, como Salinas Pliego, como Carlos Slim, como Banamex, como Banorte, como la REA, etc. Todas estas empresas se enriquecieron de una crisis. ¿Por qué estamos hablando en otro momento de crisis de las grandes empresas si ya comprobamos que las grandes empresas no necesitan el apoyo? Sí, tiene que hacerse una estrategia como la que dice Martín, pero tenemos que concentrarnos. Es una gran falacia, compararlo con el 94 yo no sé si sea una es un error histórico. Que se enriquecieron a partir de... Hay que leer bien lo que pasó en el 94. Hay que ver bien lo que pasó en el 94. Se equivoca todo el mundo al decir que no tenían estas... No se equivoca todo el mundo, te equivocas tú. No tenían ni siquiera el dinero que tienen antes del 94. No tenían, no existía. Es que yo nunca voy a justificar el FOBAP. De que 63% de las empresas estatales se les dieron a todas estas familias. Eso está comprobado, Martín. Si quieres, búscalo. Yo siempre he condenado el FOBAP. A ver, contrapunto de Martín, pero tengo la mano levantada de Ana Villagrán, que estoy viendo también en la pantalla. Yo nunca voy a... A ver, nada más, es que está muy fácil. O sea, yo nunca... ¿O no puedo terminar mi punto? A ver, termina, Estefanía, pero rápido, porque ya se acaba tu tiempo también. La connotación... perdón. La condonación que se hizo entre Calderón y Peña, que fueron muchos millones de pesos, creo que eso ya nos tuvo que haber quedado claro, que rescatar grandes empresas no es por ahí no va. Creo que el tema es rescatar a las personas que necesitan, y en este caso son los pobres de México, punto. Ok. Ana. Pues me encanta esta clase de historia que acabamos de recibir, porque nuevamente nos echan todo el rollo con el que construyeron todo este tema de la 4T, pero no nos vienen a hablar de los datos de hoy. Hoy el presidente nada más salió a reforzar este discurso que tiene de ricos contra pobres, y de que la clase media y los ricos son los malos y los pobres son los buenos, y entonces al presidente se le olvida que si él apoyara el día de hoy a estas grandes compañías, muchas de estas personas no estarían mandando de manera muy injusta a sus trabajadores a su casa sin su sueldo. Y en todo caso, ¿en dónde queda la ayuda a los restauranteros, a los hoteleros, a la gente que trabaja en los antros, a los meseros? Toda esta gente está siendo directamente afectada por estas medidas que estamos tomando de manera responsable como gobierno, pero la 4T no sale a darle una solución a estas personas. El presidente hoy por fin nos habló de un rescate, de retomar 72 millones, que junto con el tema del combate al huachicol, qué bueno que por fin sale a dar la cara y decir qué pasó con estas medidas, pues que no sabíamos qué pasó. Y en todo caso yo hago un llamado: si los gobiernos, si el gobierno federal no está tomando el mando del tema económico, por favor que los gobiernos locales lo hagan. Ayer el presidente Andrés Ataide del PAN de la Ciudad de México y el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, Mauricio Tabe, salieron a presentar 7 acciones por la economía familiar. Entre ellas, y este es un ejemplo para lo que los demás estados podrían hacer: reducción y subsidio del 25 al 100% en el impuesto predial. Para las micro y pequeñas empresas, reducir el 50% del impuesto sobre la nómina. Eso beneficiaría a la clase media y a gente también de bajos recursos de manera increíble. Eliminación del 100% del impuesto sobre el hospedaje por lo menos estos 3 meses. Firmar un convenio con la CFE del 50% de los recibos para la luz para toda la gente que estamos en casa estos 3 meses. Paguemos solo la mitad de la luz que consumamos. Un subsidio al transporte público no concesionado, un programa de apoyo a trabajadores no asalariados, que si les preocupan tanto los pobres, ¿por qué no están pensando en los no asalariados? Es decir, hoy no han presentado una estrategia para ellos. Y un programa de empleo temporal que por lo menos ayudaría a que los gobiernos locales empoderen a sus municipios, en el caso de la Ciudad de México a las alcaldías, para tener un reajuste presupuestal, para que muchos de esos programas en este año que ya habían aprobado desaparezcan y lo enfoquen en programas de empleo temporal. ¿Cómo escuchas estas medidas, Encinas? Porque, a ver, la oposición siempre se le critica que solamente critica, pero aquí Ana ha puesto sobre la mesa algunas propuestas de algunos de los líderes del PAN. No, y suenan muy bien, pero la cosa es que prometer no empobrece. Y ahorita para enfrentar la contingencia sanitaria lo que se requiere son recursos.
y no puedes ir cercenando la recaudación cuando tienes que suministrar camas, maquinaria, medicamentos, doctores al sistema de salud pública para atender como se debe esta contingencia. Yo creo que las preocupaciones son bastante atendibles. Sí es preocupante lo que le va a pasar a muchas empresas. Viene una etapa muy complicada para ellas y yo creo que sí se tiene que apoyar. Y se están haciendo algunas cosas y algunas peticiones de las cámaras empresariales creo que son atendibles. Por ejemplo, los trámites administrativos para la devolución del IVA, que si se pudieran acelerar, pues ¿por qué no hacerlo? Pero también hay que decir que el gobierno sí está haciendo cosas a favor de las empresas. 500,000 créditos a la palabra, es decir, este año va a haber 500,000 créditos para micros y pequeños empresarios para que puedan reactivar o activar un nuevo negocio. Y la otra parte es, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Creo que tenemos muchísimo poder. Y hay que decir que en este país las micros y pequeñas empresas son las grandes empleadoras. Entonces, en este proceso de desaceleración económica, quienes más se verán afectadas son los abarrotes, las tlapalerías, las papelerías, las panaderías de barrio. Y nosotros como consumidores podemos apoyarlas de muy buena manera, privilegiando el consumo, yendo a comprar ahí en donde más se necesita, porque además son los micros y los pequeños empresarios los que más se la van a estar jugando con sus trabajadores, porque hay una relación personal, hay un compromiso de por medio. Ahora, yo sí estoy a favor, también coincido ahí que si hay que rescatar a alguien, primero que sea a los pobres, a los que menos tienen y a los que más van a padecer esto. Pero también quisiera destacar posturas de otros empresarios como de Carlos Slim, que en vez de estar pidiendo rescates o apoyos fiscales del gobierno, está donando 1,000 millones de pesos para la compra de equipamiento médico. Bueno, con esto concluimos el debate de COVID. Si yo fuera Carlos Slim, sí. Yo también, o sea, si tengo 60,000 millones de dólares, yo también donaría uno. Sí. Más uno, pero bueno, déjenme hacer una pausa porque se acabó el tiempo de este bloque. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a empezar a hablar de otro tema, que no todo es COVID también. Los homicidios en nuestro país registraron un leve descenso en enero y febrero, pero no todo el país se siente esta reducción. ¿La estrategia del gobierno de López Obrador es acertada o no? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.